Una tarde cualquiera, sin cámaras ni guardaespaldas, Snoop Dogg decidió caminar. No era raro para él tomarse un respiro de la fama. Aunque su agenda solía estar repleta de entrevistas, conciertos, colaboraciones y compromisos, ese día no tenía nada urgente. Y necesitaba eso. Un momento de silencio. De volver a ser Calvin Broadus, no Snoop Dogg. Solo un hombre cualquiera entre la multitud, caminando por las calles de una ciudad que no era la suya, pero lo recibía con naturalidad. Había algo reconfortante en desaparecer entre rostros desconocidos, caminar sin rumbo con sus auriculares puestos, dejando que el sol de la tarde le acariciara el rostro y el viento le revolviera el gorro. Llevaba jeans holgados, una camiseta sencilla, gafas oscuras y ese aire inconfundible de alguien que ha visto mucho, pero aún se maravilla con lo simple. En su paseo, entró en una tienda de abarrotes modesta. Compró un refresco, algunos bocadillos y saludó al dueño del lugar con una sonrisa. Nadie lo reconoció, o si lo hicieron, lo respetaron en silencio. Y eso le gustaba. Pero fue justo en ese momento, al buscar su billetera para pagar, que lo notó. Su bolsillo trasero estaba vacío. Frunció el ceño, revisó el otro. Luego la chaqueta. Se palmeó el pecho. Nada. Con una calma fingida, regresó sobre sus pasos, observando el suelo, el borde de las aceras, los rincones. Su corazón latía un poco más rápido, no por el dinero, tenía suficiente, sino por lo que esa billetera representaba. En ella no solo había tarjetas o billetes, sino pedacitos de su vida, una fotografía arrugada de su madre cuando era joven, una nota escrita a mano por uno de sus hijos cuando tenía 7 años, y un pequeño colgante que le había dado su abuela poco antes de morir. Era su vida resumida en objetos pequeños, guardados con cariño entre pliegues de cuero. Volvió a la tienda sin éxito. El dueño, al ver su preocupación, le ofreció revisar las cámaras de seguridad. Pero Snoop levantó una mano y sonrió con resignación. No valía la pena hacer un escándalo. No quería atraer atención. Solo podía esperar que si alguien la encontraba, decidiera hacer lo correcto. A kilómetros de ahí, en otro punto de la ciudad, Diego terminaba su día escolar. Tenía 12 años y caminaba solo hacia casa, como siempre. La ruta no era peligrosa, pero era larga. Atravesaba varios vecindarios, algunos con jardines bien cuidados, otros con casas maltratadas por el tiempo. Llevaba su mochila en la espalda, medio abierta, dejando que un cuaderno sobresaliera sin remedio. Sus zapatos estaban desgastados, y el pantalón del uniforme tenía una pequeña rotura en la rodilla. Ese día, como tantos otros, pensaba en su madre. En si habría llegado temprano del trabajo, en si tendrían algo especial para cenar. Soñaba con comer pizza, aunque sabía que era poco probable. Su mamá hacía magia con arroz, lentejas y tortillas, y aunque él no se quejaba, a veces deseaba más. Fue mientras cruzaba el parque municipal, ese que tenía los columpios oxidados y la fuente que ya no funcionaba, cuando lo vio. Una billetera negra, algo abultada, descansaba junto a una banca, casi camuflada entre las sombras del atardecer. Diego se detuvo. Miró a los lados. No había nadie. Se agachó lentamente, como si temiera que al tocarla se esfumara. La tomó con ambas manos y la observó. No parecía vieja, pero tampoco nueva. El cuero estaba un poco raspado, como esas cosas que han viajado mucho. La metió en su mochila sin abrirla y siguió su camino. Llegó a casa media hora después. Subió los escalones del edificio con rapidez, saludó a la vecina del tercer piso y entró en su departamento, ese pequeño espacio de 2 habitaciones donde vivía con su madre, Lucía, y su hermana menor, Isabela. Lucía aún no llegaba. Isabela, de apenas 7 años, estaba dibujando en el suelo con lápices de colores rotos. «Hola, Isa», saludó Diego, dándole un beso en la frente. «¿Trajiste pan?», preguntó ella, sin levantar la vista. «No, pero encontré algo raro», respondió con un tono misterioso, sacando la billetera y mostrándosela. Isabela frunció el ceño. «¿Es tuya?». «No», dijo Diego. «Estaba tirada en el parque. Voy a esperar a mamá para ver qué hacemos». Esa espera fue larga. Diego dejó la cartera sobre la mesa y la observaba cada tanto, como si tuviera vida propia. Por momentos, la tentación lo cruzaba, abrirla, ver qué había, tal vez sacar algo. Pero otra voz más fuerte lo detenía. Una voz que sonaba parecida a la de su madre: «Lo que no es tuyo, no te pertenece». Cuando Lucía llegó, agotada, con la camisa manchada de grasa y los ojos apagados por el cansancio, Diego la recibió con un vaso de agua y la noticia.
Mamá, encontré esto, dijo, señalando la cartera. No la abrí. Pero quiero saber qué debemos hacer. Lucía la tomó entre sus manos y la abrió con cuidado. Al ver la cantidad de dinero en su interior, se quedó en silencio. Luego sacó una identificación. Dios mío, murmuró. Es de Snoop Dogg. Diego frunció el ceño. ¿Ese quién es? Lucía soltó una risa cansada. Es un rapero. Un artista. Muy famoso. ¿Y entonces, es rico? Mucho. Pero eso no importa, hijo. Lo que importa es que esto debe volver a él. Cueste lo que cueste. Diego asintió. Dentro de él, esa misma voz que lo había detenido antes se fortalecía. Lucía no tenía teléfono propio. Pero conocía a una vecina que siempre prestaba el suyo. Con su ayuda, buscaron en internet cómo contactar al equipo de Snoop. No fue fácil. Intentaron correos, formularios de contacto, incluso escribieron en una cuenta de Instagram que parecía oficial. Finalmente, encontraron un número vinculado a una agencia que, según una nota antigua, había trabajado con él. Lucía marcó. Una voz automática les pidió que dejaran un mensaje. Diego tomó aire, se aclaró la garganta, y con la voz temblorosa dijo: Hola, mi nombre es Diego. Encontré una billetera que creo que pertenece al señor Snoop Dogg. No toqué nada. Solo quiero devolverla. Gracias. Colgaron. Lucía abrazó a su hijo. Y ambos se quedaron en silencio, preguntándose si alguien escucharía ese mensaje, si responderían, si acaso importaba. No sabían que, al otro lado del país, una historia ya había comenzado a escribirse. Una historia que cruzaría pantallas, tocaría corazones y transformaría vidas. Y todo, por una cartera perdida. En las oficinas de representación de Snoop Dogg, los días eran ruidosos, rápidos y llenos de llamadas. Pero ese día, entre campañas publicitarias, agendas de entrevistas y correos de fans, un mensaje de voz sobresalió por su sencillez. Hola, mi nombre es Diego. Encontré una billetera que creo que pertenece al señor Snoop Dogg. No toqué nada. Solo quiero devolverla. Gracias. Ion, uno de los asistentes del equipo, detuvo lo que estaba haciendo. Reprodujo el mensaje otra vez. Y otra. Algo en esa voz lo conmovió. Emily, llamó. Ven a escuchar esto. Emily se unió, y juntos lo escucharon de nuevo. La voz del niño sonaba honesta, temblorosa. David, el tercero del equipo, también se acercó. ¿Es real?, preguntó Emily. Tiene que serlo, dijo John. Nadie hace este tipo de bromas con esa sinceridad. No tardaron en llevar el asunto a Snoop. Él estaba en una sala más privada, escribiendo letras nuevas mientras escuchaba un beat suave de fondo. Cuando le pasaron el teléfono y escuchó el mensaje, se quedó inmóvil. Su rostro serio se suavizó. ¿Dónde está este niño?, preguntó con voz baja. Vive con su madre en una zona humilde de la ciudad, respondió Emily. No sabemos mucho más. Solo que quiere devolverte la billetera. Snoop se quedó mirando la pantalla en silencio. Podría mandar a alguien, dijo, como si pensara en voz alta. Pero no esta vez. Levantó la vista, decidido. Quiero conocerlo yo. Personalmente. El equipo lo miró con asombro. ¿Tú? ¿Sin seguridad? Sí. Solo yo. No quiero que esto se convierta en un espectáculo. Quiero agradecerle como un hombre. No como una celebridad. Y así, al día siguiente, sin anuncio, sin escolta, sin cámaras, Snoop Dogg se subió a un coche modesto y condujo con John hacia el parque acordado, cerca del vecindario de Diego. Mientras tanto, en el pequeño hogar de Diego, los nervios eran palpables. Lucía le había prestado a su hijo su único pantalón sin manchas. Le planchó la camiseta más presentable que tenían y peinó a Isabela con esmero. ¿Y si no viene?, preguntó Diego, acomodando los cordones de sus zapatos con manos temblorosas. Si no viene, igual hiciste lo correcto, respondió Lucía. Pero yo creo que sí vendrá. Diego no sabía cómo se suponía que debía actuar frente a alguien famoso. ¿Qué se decía? ¿Se estrechaba la mano? ¿Se le pedía una foto? Lucía, por su parte, solo deseaba que su hijo supiera cuánto lo admiraba. Llegaron al parque 15 minutos antes. Se sentaron en una banca y esperaron. Isabela jugaba con una piedrita en la acera, dibujando círculos. El viento soplaba suave, y el sol comenzaba a esconderse entre las ramas de los árboles. Entonces, un auto negro y discreto se detuvo cerca. Diego se puso de pie instintivamente.
Del auto bajó Snoop Dogg. Llevaba su gorro, gafas oscuras y una chaqueta ligera. Pero lo más notable era su expresión, tranquila, sincera. Caminó hacia Diego con paso seguro, sin mirar a su alrededor. ¿Eres tú, Diego?, preguntó, quitándose las gafas. El niño tragó saliva y asintió. Sí, señor. Snoop extendió la mano. Diego, tembloroso, la estrechó. Luego sacó la billetera de su mochila y la sostuvo con ambas manos. Aquí está. No le falta nada. Se lo prometo. Snoop tomó la cartera con cuidado, como si fuera frágil. La abrió, revisó su interior, y cuando encontró la foto de su madre y la pequeña nota de su hijo, suspiró profundamente. Todo está aquí, murmuró. Todo. Levantó la vista y miró a Diego fijamente. No sabes lo importante que es esto para mí. De verdad, no tienes idea. Diego bajó la mirada y dijo. Mi mamá dice que debemos hacer lo correcto. Aunque nadie nos vea. Lucía, que había observado en silencio, se adelantó y dijo. Señor Snoop, no lo hicimos por recompensa ni por atención. Solo porque era lo correcto. Snoop asintió con una sonrisa. Y por eso precisamente merece reconocimiento. Se sentaron en la banca, como si fueran viejos conocidos. Snoop quiso saber más sobre la vida de Diego. Le preguntó por su escuela, sus pasatiempos, sus sueños. Y también escuchó con atención cuando Lucía le habló del abandono de su esposo, de las noches de desvelo, de los sacrificios. Isabela, en algún punto, se trepó en el regazo de su hermano y lo abrazó con fuerza. Snoop observó ese gesto y su expresión cambió. En sus ojos brillaba algo más profundo, empatía real. Diego, dijo finalmente, tú podrías haber hecho otra cosa. Podrías haberte quedado con el dinero, y nadie te habría juzgado. Pero elegiste el camino correcto. Y eso dice más de ti que cualquier otra cosa. El niño asintió en silencio. Quiero hacer algo por ustedes, continuó Snoop. No por caridad, sino porque me inspiran. Lucía quiso hablar, pero él levantó la mano. Solo escúchenme. Yo crecí en un barrio difícil. Sé lo que es ver a tu madre partir a trabajar de madrugada, llegar cansada, seguir luchando por ti sin descanso. Sé lo que es tener poco. Pero también sé que, cuando haces lo correcto, el universo responde. Diego lo miró a los ojos. Por primera vez, se sintió comprendido. Haré lo que esté en mis manos para ayudarlos, finalizó Snoop. Es una promesa. Antes de despedirse, le pidió a Lucía permiso para abrazar a su hijo. ¿Puedo? Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. Snoop se arrodilló y rodeó a Diego con los brazos. Fue un abrazo largo. Uno que no se olvida. Uno que dice, te veo. Te respeto. Estoy contigo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Diego no dijo mucho. Solo sonreía. En su interior, algo había cambiado. Una semilla de esperanza, de dignidad, de amor propio, había sido plantada para siempre. Y aunque no lo sabían aún, ese abrazo sería solo el comienzo. Las palabras de Snoop no se las llevó el viento. A diferencia de muchos que hablan y se marchan, él actuó. En las siguientes 48 horas, su equipo ya estaba moviéndose en segundo plano. Lucía recibió una llamada que no esperaba. Al principio pensó que era un error. ¿Lucía Martínez? Buenos días. Le habla Ana Vargas del Grupo Helios. Nos gustaría programar una entrevista para una vacante en nuestro departamento administrativo. Lucía parpadeó. Disculpe, ¿cómo consiguió mi número? La mujer al teléfono sonrió. Digamos que alguien muy especial nos habló muy bien de usted. Esa misma semana, Lucía asistió a su entrevista. Fue recibida con respeto, escuchada con atención y contratada en el acto. No solo se trataba de un mejor salario, sino también de horarios que le permitían estar más tiempo con sus hijos, un ambiente de trabajo saludable y, por primera vez, una sensación de estabilidad real. Diego, por su parte, notó los cambios pequeños primero. El refrigerador tenía más comida. La mochila nueva que su mamá compró, con etiquetas aún puestas, tenía bolsillos que cerraban bien. Su hermana Isabela dejó de toser en las noches frías gracias a una estufa eléctrica que alguien había dejado en su puerta, junto con una nota que decía, para que nunca más tengan que dormir con frío. Una mañana, al despertar, encontró a su madre sentada en el comedor, con los ojos húmedos y una hoja de papel entre las manos. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó. Ella lo miró con una sonrisa suave. Es una carta de Snoop. Me agradece por cómo te crié. Y dice que tu honestidad lo inspiró a empezar un proyecto nuevo.
Diego se acercó y leyó en voz alta. Lucía, personas como tú sostienen este mundo. Este niño que criaste me devolvió algo más que una billetera. Me devolvió la esperanza. Ambos se abrazaron. Pero no todos los cambios eran privados. Un día, mientras caminaban hacia la tienda, Diego y Lucía fueron abordados por una mujer con un micrófono. ¿Eres tú el niño que devolvió la cartera de Snoop Dogg? Diego se congeló. Lucía lo protegió instintivamente, pero la mujer, con voz amable, explicó que trabajaba para un canal local. Habían recibido un video publicado por una vecina, la señora Martínez, en el que se veía a Diego entregando la cartera en el parque, mientras Snoop lo abrazaba. Lucía cerró los ojos un momento. Habían querido mantenerlo privado. No queremos fama, dijo. Lo entendemos, dijo la periodista. Pero la gente necesita historias como esta. Aceptaron una breve entrevista. Diego habló poco, pero con el corazón. Contó cómo encontró la cartera, cómo su madre lo enseñó a hacer lo correcto, y cómo jamás pensó en quedarse con el dinero. Esa noche, su historia fue transmitida en televisión. El titular decía, la honestidad de un niño que conmovió a una estrella mundial. Lo que siguió fue una avalancha inesperada. Las redes sociales comenzaron a replicar el video. Cuentas de Instagram lo compartieron con frases como la esperanza no está perdida y todavía hay niños buenos en el mundo. En X, antes Twitter, miles de personas lo retuiteaban con el hashtag #bondad que inspira. Al día siguiente, Diego apareció en la portada digital de varios medios. Algunos titulares eran sencillos: Diego, el niño que hizo lo correcto. Otros más llamativos: de un barrio humilde a los corazones del mundo, la historia que unió a Snoop Dogg con un niño. Lucía recibió decenas de mensajes. Algunos querían donar, otros ofrecer becas o ayuda. Algunos simplemente querían agradecerles por recordarles que aún había luz en el mundo. Pero también llegaron voces menos amables. ¿Y qué pasa con los otros niños que hacen lo correcto todos los días y nadie los graba? Decía un comentario. ¿De verdad esto merece tanta atención? Escribía otro. Lucía los leyó, pero no respondió. Diego, en cambio, parecía confundido. ¿Hicimos mal?, preguntó una noche. Ella lo miró con ternura. No, hijo. Hicimos lo correcto. Y lo hicimos cuando nadie estaba mirando. Lo demás es ruido. Snoop también reaccionó a la ola mediática. Publicó una foto de Diego con el siguiente mensaje. La honestidad es un don raro. Este niño me recordó lo que de verdad importa. Gracias por tu luz, Diego. Ese mensaje recibió millones de likes y compartidos. Poco después, Snoop invitó a la familia a su estudio. Fue una experiencia inolvidable. Diego vio cómo se grababan canciones, cómo se editaban pistas, cómo se vivía en un mundo completamente distinto al suyo. Pero más que eso, conoció a los amigos de Snoop, quienes lo trataron como igual. En un momento íntimo, durante un descanso, Snoop se acercó a Diego y le dijo: ¿Sabes por qué quise hacer todo esto por ti? Diego negó con la cabeza. Porque tú hiciste algo por mí que el dinero no puede comprar. Me recordaste quién soy. Me recordaste que la fama no es nada si olvido mis raíces. Diego no respondió. Solo lo abrazó otra vez. Esa noche, de regreso a casa, Lucía encontró un sobre en su bolso. Dentro había un cheque. No era una fortuna, pero era suficiente para saldar deudas, ahorrar un poco, y empezar de nuevo con tranquilidad. Junto al cheque, una nota. No lo veas como caridad. Véelo como una inversión en alguien que cree en hacer lo correcto. La historia de Diego ya no era solo una anécdota. Era un símbolo. Y lo que comenzó con una cartera perdida, se transformaba en un movimiento de valores, integridad y fe en el ser humano. Los días siguientes fueron un torbellino. Escuelas de distintos estados comenzaron a contactar a Lucía. Querían que Diego compartiera su historia en actos escolares, no como celebridad, sino como ejemplo. Algunos docentes escribieron directamente al correo que se filtró en redes. Su hijo le devolvió la esperanza a mis alumnos. En mi clase de ética leyeron su historia y hubo lágrimas. Gracias por criarlo así. Uno de los mensajes más emotivos vino de una madre soltera en Texas. Mi hijo siempre creyó que la bondad no tenía recompensa, que ser bueno solo servía para que se aprovecharan de él. Después de ver lo que hizo Diego, me abrazó y me dijo: mamá, ya entendí por qué me enseñas eso. Lucía no podía creerlo. Un simple acto, una cartera de vuelta, estaba educando a miles de niños que no conocían a Diego, pero ya lo admiraban.
Una semana después, en una ceremonia organizada por la fundación que Snoop había anunciado, ahora llamada Heart of Gold, Diego fue presentado como el primer embajador infantil del proyecto. Fue en un pequeño escenario montado en el mismo parque donde lo conoció. No había lujos. Solo sillas de plástico, una lona blanca y un micrófono conectado a 2 bocinas prestadas. Pero ahí, en ese lugar modesto, se dieron cita más de 200 personas. Vecinos, maestros, jóvenes, curiosos, reporteros. Snoop se subió al escenario. Vestía una camiseta negra con letras doradas, Honesty Matters. Este no es un evento para mí, dijo con voz firme. Es un evento para recordar lo que de verdad importa. Porque en un mundo lleno de ruido, un niño nos recordó el valor del silencio. Nos recordó que hacer lo correcto no necesita aplausos. Solo necesita corazón. Llamó a Diego al escenario. El niño, vestido con pantalón de mezclilla limpio y camisa planchada, caminó despacio. Se notaba nervioso, pero también orgulloso. ¿Quieres decir algo, campeón?, le preguntó Snoop, ofreciéndole el micrófono. Diego lo tomó, lo miró, respiró profundo, y habló. Yo no sabía que esto iba a pasar. Solo vi una cartera en el parque. Pensé en el dinero, claro. Pero también pensé en lo que mi mamá me enseñó. Pensé en Isabela. En cómo se sentiría si alguien le robara algo valioso. Hizo una pausa. A veces, la vida es difícil. Pero eso no nos da permiso para dejar de ser buenos. El silencio fue absoluto. Luego, aplausos. Gritos. Lágrimas. Lucía, desde el público, se tapaba la boca para contener el llanto. Isabela, sentada a su lado, aplaudía con las palmas manchadas de crayones. Snoop lo abrazó una vez más. Tú no solo me devolviste la cartera. Me devolviste la fe en lo que todavía somos capaces de ser. Desde ese día, Heart of Gold recibió cientos de donaciones. El proyecto se expandió, becas para niños en zonas vulnerables, apoyo a madres solteras, campañas de valores en escuelas públicas. Diego, aunque seguía con su vida normal, aparecía de vez en cuando en los eventos, siempre con una sonrisa humilde y las palabras justas. Su familia también floreció. Lucía, con su nuevo empleo, pudo tomar cursos nocturnos de administración. Isabela empezó clases de dibujo, algo que siempre había soñado. Diego, por su parte, seguía yendo a la misma escuela, con sus mismos amigos, con su misma mochila, pero ahora caminaba con la cabeza un poco más alta. No por ego, sino porque sabía que había cambiado algo en el mundo, que había dado un ejemplo, y que, sin buscarlo, se había convertido en símbolo de lo que se puede lograr con un acto pequeño, pero honesto. Una noche, mientras veía por la ventana cómo la ciudad se dormía, Lucía se acercó a su hijo y le dijo: a veces me pregunto qué hubiera pasado si te hubieras quedado con ese dinero. Diego la miró y sonrió. Yo también. Pero luego pienso que, si lo hubiera hecho, habría perdido algo más importante que el dinero. Lucía arqueó una ceja. ¿Qué? La oportunidad de cambiarlo todo, respondió él. Ella lo abrazó. Y supo, en ese momento, que todo estaría bien. A veces, no se necesita hacer algo grande para provocar un gran cambio. A veces, basta con hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Porque la verdadera grandeza, esa que no se grita ni se presume, nace de actos sencillos. Una cartera caída. Una decisión difícil. Un niño valiente. Y un mundo que, gracias a él, creyó un poco más en la bondad. Antes de ser la mamá de Diego, Lucía fue muchas cosas. Fue una niña que creció en un barrio olvidado, donde la luz se iba más de lo que venía, donde las calles no tenían nombre y los sueños, si existían, se apagaban rápido. Fue una adolescente que dejó la escuela en segundo año porque su madre enfermó y alguien tenía que trabajar. Fue una joven que se enamoró, creyendo en las promesas de un hombre que juró estar siempre, y se fue cuando más lo necesitaban. Lucía sabía lo que era el abandono. Sabía lo que era abrir la nevera y encontrar solo un tomate. Sabía lo que era decirle a un niño: ya comí, mi amor, aunque no hubiera probado bocado en todo el día. Y sin embargo, nunca se rindió. Cuando Diego nació, algo dentro de ella se encendió. No era solo amor. Era responsabilidad. Era fuego. Era esa certeza silenciosa de que, pasara lo que pasara, ella lo protegería. No del mundo, porque no podía controlarlo, pero sí de la oscuridad. De la falta de valores. De convertirse en un niño más con el corazón roto. Lo crió con lo que tenía: palabras firmes, abrazos sinceros, ejemplo.
No podía comprarle juguetes caros, pero le enseñó a respetar. No podía darle paseos en coche, pero le hablaba de la dignidad, de la bondad, de la fuerza que uno lleva por dentro. Cada noche, al regresar del trabajo, agotada, con los pies hinchados y las manos llenas de olor a grasa, lo encontraba haciendo la tarea con una linterna, mientras cuidaba a Isabela. A veces, solo lo observaba. Ese niño era bueno, honesto, puro. Y aunque el mundo le ofrecía 1000 razones para endurecerse, él resistía. El día que Diego le mostró la cartera, Lucía sintió miedo. No por la billetera, ni por el dinero, sino por lo que significaba. Sabía que ese momento era una prueba, que podía marcar a su hijo para siempre. Si tomaban ese dinero, por necesidad, ¿qué estarían enseñándole? Pero si lo devolvían, ¿valía de algo? ¿El mundo recompensaba realmente a quienes hacían lo correcto? Lo dudó. Claro que lo dudó. Toda madre que ha pasado hambre sabe que lo moral y lo real no siempre se abrazan. Pero luego miró a Diego, y supo la respuesta. Devuélvela, le dijo. Porque tú no eres como los demás. En ese instante, no lo sabía, pero estaba sembrando una semilla. Una que no solo iba a florecer en su hijo, sino en el mundo entero. Cuando Snoop los visitó en el parque, Lucía estaba nerviosa. No por él, sino por lo que representaba. Temía que su hijo idealizara a un famoso, que se deslumbrara con las cámaras o los halagos. Pero lo que vio fue diferente. Snoop se agachó. Lo miró a los ojos. Le habló como hombre a hombre. Lucía sintió que algo profundo ocurría ahí. Cuando escuchó a su hijo decir, mi mamá me enseñó a hacer lo correcto, algo en su pecho se quebró. Porque todo ese esfuerzo invisible, las lágrimas que nadie vio, los no puedo convertidos en vamos a intentar, habían dado fruto. Y entonces entendió que sí valía la pena. Cada madrugada en la parada del autobús. Cada comida que no fue para ella. Cada vez que dijo estoy bien sin estarlo. Los días siguientes la desbordaron. La entrevista de trabajo, la carta de Snoop, los mensajes en redes. Pero lo que más la conmovió fue algo pequeño. Una carta escrita a mano por una niña de otra ciudad, enviada por correo postal. Señora Lucía, gracias por enseñarle a su hijo a ser honesto. Yo le conté la historia a mi papá y él me abrazó. Me dijo que quería que yo fuera como Diego. Yo quiero ser como Diego. Usted es una buena mamá. Lucía leyó esa carta una noche, mientras todos dormían, y lloró en silencio. No por tristeza, sino por gratitud. La nueva vida no fue perfecta. Aún había cuentas, aún había días difíciles, aún había recuerdos que dolían. Pero por primera vez, Lucía sentía que caminaba con el viento a favor. Comenzó a estudiar en las noches, tomando cursos virtuales de administración. Aprendió a usar una computadora, a enviar correos, a organizar inventarios. Quiero que mis hijos me vean crecer, le dijo un día a su vecina. No solo sacrificarse. En los domingos libres, salían los tres al parque. Llevaban pan con mantequilla, jugo en botellas recicladas y una manta vieja. No necesitaban más. Lucía los miraba jugar y pensaba en el pasado. En los días en que lloraba encerrada en el baño, para que ellos no la oyeran. En los momentos en que pensó en rendirse. Y se abrazaba a una certeza. No se rindió. Y su hijo se convirtió en un faro. No porque ganara dinero, ni fama, ni becas. Sino porque, en medio de la oscuridad, eligió la luz. Y eso, pensaba Lucía, era su mayor logro como madre. A veces, los actos más pequeños generan ondas que se expanden sin control. Como una piedra lanzada en un lago tranquilo, la historia de Diego se convirtió en esa piedra, y el mundo, en el lago. Al principio, eran solo comentarios en redes sociales. Frases breves. Corazones compartidos. Pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Más allá de los titulares y los likes, personas reales empezaron a actuar diferente. En una escuela rural en Oaxaca, una maestra llamada Rebeca proyectó el video de Diego devolviendo la cartera durante una clase de ética. Sus alumnos, que solían distraerse con facilidad, se quedaron en silencio. Uno de ellos, Mateo, levantó la mano. «Profe, ¿y si nosotros hiciéramos algo también?» «¿Cómo qué?», preguntó ella. «No sé. Recolectar comida para las personas que duermen en la calle, o devolver las cosas perdidas del patio en lugar de guardarlas». Esa semana, la caja de objetos perdidos se llenó como nunca. En otro punto del país, un grupo de adolescentes en Monterrey creó una cuenta en redes llamada Almohadilla Actos como Diego.
Subían historias anónimas de personas que hacían cosas buenas sin esperar recompensa. En pocos días, tenían miles de seguidores. En un hospital pediátrico de Guadalajara, un niño con leucemia pidió que le leyeran la historia de Diego en voz alta. Le gustaba escucharla todas las noches. Decía que lo hacía sentirse fuerte. Si él pudo devolver una cartera en lugar de quedársela, decía, yo puedo soportar otra quimioterapia. Las enfermeras comenzaron a contar esa historia a otros niños, como una forma de darles coraje y esperanza. El nombre de Diego se susurraba entre pasillos con ternura, como si fuera un superhéroe sin capa. En Ciudad Juárez, un joven llamado Esteban, que había sido parte de una pandilla, vio la historia en su celular mientras estaba sentado en una banca, fumando. Algo se movió dentro de él. Recordó a su madre, a sus promesas rotas. Al día siguiente, entregó un celular robado en la comisaría y dejó una nota. Un niño me enseñó a hacer lo correcto. Es tarde para cambiar todo, pero hoy quiero empezar. Incluso en oficinas, empresas y universidades, el caso de Diego fue mencionado. Durante una junta en una compañía internacional, el gerente usó su historia para hablar sobre integridad. No necesitamos más talento, dijo. Necesitamos más Diegos. En campañas educativas, surgió el hashtag #La bondad importa. Escuelas primarias organizaron días temáticos, Actúa como Diego. En estos eventos, los niños escribían cartas de agradecimiento a quienes los ayudaban, limpiaban sus aulas o colaboraban con ancianos del barrio. Pero no todo eran gestos organizados o públicos. Una señora en Veracruz que solía gritarle al joven que vendía el gas decidió preguntarle su nombre y ofrecerle un vaso de agua. Un niño en Chiapas, al encontrar un billete tirado, se lo entregó a la directora de su escuela. ¿Por qué lo devolviste?, le preguntaron. Porque quiero que mi mamá sepa que soy como Diego, respondió. Snoop, al ver todo lo que provocó, quedó abrumado. No lo había planeado. Solo había querido agradecer a un niño por su honestidad. Pero ahora veía que ese niño había encendido algo más grande que él mismo. Durante una entrevista en televisión, le preguntaron, ¿usted cree que Diego cambió el mundo? Snoop sonrió. No. Pero sí cambió el día de miles de personas. Y eso, cuando se repite todos los días, termina cambiando el mundo. Diego, sin saberlo del todo, se convirtió en símbolo. Pero él seguía siendo el mismo. Cuidaba de su hermana. Ayudaba con la limpieza. Estudiaba con la misma mochila de siempre. Y, de vez en cuando, su mamá le mostraba una carta nueva llegada por correo, escrita con lápiz, con dibujos torcidos pero sinceros. Gracias por recordarme que ser bueno sí vale la pena. Pasaron los años. Diego creció, como crecen los buenos árboles, en silencio, con raíces firmes, mirando al cielo sin olvidar de dónde viene. Terminó la secundaria, luego la preparatoria. Su madre, Lucía, asistió a todas sus ceremonias, aplaudiendo con los ojos húmedos, vestida con la misma dignidad que usaba cuando no tenía nada. Isabela, más grande ahora, seguía llevándole dibujos en los que él siempre aparecía como un héroe con capa, aunque él siempre insistiera en que no lo era. El nombre de Diego desapareció poco a poco de los titulares. Las redes cambiaron de moda. El hashtag que lo hizo famoso se volvió una historia del pasado. Pero él siguió creciendo. Decidió estudiar psicología. Quería entender a las personas. Quería ayudar a los niños que, como él, crecían sin un padre. Que sentían que todo era cuesta arriba. Que pensaban que ser bueno no servía de nada. Quiero que alguien les diga que sí vale la pena, le dijo un día a su madre. Como tú me lo dijiste a mí. Durante sus estudios, trabajaba medio tiempo en un centro comunitario, ayudando a niños con tareas. Algunos lo conocían por su historia, otros no. Pero eso no le importaba. Él no estaba ahí por fama. Estaba ahí porque, cada vez que un niño levantaba la mano tímidamente para pedir ayuda, recordaba que todo empezó con una billetera tirada en un parque. Un día, ya como adulto joven, Diego volvió a ese parque. El mismo donde conoció a Snoop. El mismo donde entregó la cartera. Se sentó en la misma banca. Observó cómo los niños jugaban, cómo las hojas caían. El mundo había cambiado, pero ese rincón seguía igual. En su mochila traía una libreta. La abrió y escribió. A veces, basta una sola decisión para construir un puente entre dos mundos. Lo importante no es cuánta gente lo vea. Lo importante es cruzarlo sin miedo. Suspiró. Cerró la libreta. En ese momento, un niño pequeño se acercó. Tendría unos 7 años. En la mano,
Traía un billete arrugado. «¿Señor?», preguntó con voz suave. «¿Se le cayó esto?». Diego lo miró y sonrió. «No, no es mío». «¿Lo encontraste?». «Sí, allá», dijo, señalando unos arbustos. Diego se agachó, poniéndose a su altura. «¿Y qué piensas hacer?». El niño lo pensó un momento. Luego respondió. «No lo quiero guardar. No es mío. ¿Me ayuda a entregarlo?». Diego asintió, conmovido. «Claro que sí». Mientras caminaban juntos, Diego pensó que el ciclo había vuelto a empezar. Ese mismo año, recibió una carta inesperada. Era de Snoop. No hablaban desde hacía tiempo, pero el rapero había seguido sus pasos. En la carta, le decía: «Hermano, ver lo que hiciste con tu vida me confirma que no fue suerte. Fue destino. Nunca dejes de ser tú. Este mundo aún necesita muchos Diegos». Diego leyó esa carta varias veces. Y supo, en lo más profundo, que su historia ya no era solo suya. Era una semilla. Una que seguiría creciendo en otras personas, en otros niños, en otras decisiones pequeñas que nadie grabaría, pero que cambiarían vidas igual. Porque, al final, el mundo no cambia por los grandes gestos. El mundo cambia cuando alguien, como Diego, elige hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve.